hermanos, vamos a invitarlos a orar, así como estamos, para pedir al Señor. Querido Jesús, gracias por esta noche, gracias por las oportunidades que nos das de estudiar tu palabra. Te rogamos el día de hoy que seas tú el que conduzca nuestro estudio y que nos llenes de tu poder y tu bendición en esta hora. En Jesús, amén. Queridos hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio. El tema se titula Los Estados Unidos en la profecía. Igual que mencionábamos ayer, el objetivo de reflexionar esta noche en el estudio de la palabra de Dios no es de ninguna manera denostar ni faltar al respeto a ninguna ideología o tendencia, y mucho menos a un pueblo. Sencillamente estamos tratando de ubicar en el mapa profético a los personajes que presenta la palabra de Dios. Y ayer hablábamos acerca de que Apocalipsis 13 menciona dos bestias. La primera de ellas corresponde con las cuatro bestias de Daniel 7, es una fusión de las cuatro, y también se le llama en Daniel 8 el cuerno pequeño. Y hoy vamos a hablar de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 13, 11 al 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo de la tierra ante los hombres. Aquí hay varias alusiones a acontecimientos del Antiguo Testamento y también a la bestia que aparece en la primera bestia del Apocalipsis. Dice la Biblia que aparece por primera vez la figura de un cordero. Es decir, una bestia con una imagen de un cordero, pero que habla como dragón. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se utiliza el cordero en los sacrificios. Otra vez una alusión al santuario, pero curiosamente dice que ese cordero parece cordero, pero habla como dragón. Y por otro lado, es decir, es una personalidad irónica, es una personalidad contrastante, y además le hace una imagen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y luego va a decir que realiza grandes señales, incluyendo que hace descender fuego del cielo. ¿Qué le recuerda esa frase, hace descender fuego del cielo? Pues Elías en el Carmelo, en aquella ocasión en que los profetas de Baal lo retaron, y entonces se colocaron los dos para ver quién de los dioses respondía, y los profetas de Baal no tuvieron éxito después de casi un día estar ahí haciendo rituales para que descendiera fuego, pero en cambio el Señor sí hizo descender fuego del cielo. En otras palabras, en aquel momento Dios no le permitió a Satanás y a los profetas de Baal mostrar su fuerza, mostrar algún tipo de engaño. No obstante, en el tiempo del fin, la segunda bestia sí tiene la capacidad de engañar a niveles nunca antes vistos a los seres humanos. Y entonces vamos con la primera pregunta, dice, ¿de dónde surge la bestia de Apocalipsis 13? Y dice 11, la primera parte, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿De dónde surge entonces? De la tierra, de la tierra. Ahora bien, la primera bestia, Roma papal, apareció en Europa, donde había mucha gente. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que en Apocalipsis 17:8
que las aguas representan a mucha gente. Por lo tanto, si la segunda bestia subía de la tierra, quiere decir que aparecería en una zona donde todavía no había sido habitada, que constituyeron el mundo antiguo, por los pueblos que constituyeron el mundo antiguo, es decir, un continente desconocido. Así que si la primera bestia apareció en una zona muy poblada, donde había mucha gente, la segunda tiene que aparecer en un continente o en una zona donde había poca gente, y en particular en una zona pues prácticamente lo menos poblada posible, porque la mayoría de los pueblos estaban en el sur. En el norte había unas cuantas tribus bastante nómadas, pero las grandes civilizaciones estaban en estas regiones. Así que dice la palabra de Dios que la primera bestia surge en esta parte y la segunda en esta región, en una zona donde sale de la tierra. Otro factor interesante, además, dicha bestia iba a surgir justo en el tiempo en el que la primera bestia habría de recibir la herida de muerte, a saber, cerca del año 1798, cuando en el mes de febrero, ya lo hemos dicho, del ejército francés al mando de Luis Alexandre Berthier instituyó la República Romana y apresó al Papa sacándolo de Roma. Es decir, justo en el momento en que de este lado del mundo estaba la primera bestia mermando, estaba surgiendo de este lado la segunda. La segunda. Queridos presentes, ¿cómo fue que surgió? ¿Cómo fue que surgieron los Estados Unidos? Una de las grandes desgracias que tiene un pueblo es no saber de dónde viene. Una de las grandes desgracias de un pueblo es no conocer su pasado y su historia. Tanto cualquier país del mundo que desconoce sus orígenes, pues está condenado a un futuro que ni siquiera entiende, a ver qué le pasa en el futuro, o a ser gobernado por cualquier personalidad. Y una de las grandes desgracias hoy, sin duda, de Norteamérica, de los Estados Unidos, es no conocer sus orígenes. Y quiero decirles que no se puede pensar el siglo XXI y siglo XX sin los Estados Unidos. No se puede entender la historia universal, la historia de la humanidad, sin los Estados Unidos. Han marcado el siglo XX y el XXI con su liderazgo. ¿Cómo surgieron? Los primeros colonos en Estados Unidos llegaron a Virginia y a Estados Unidos llegaron dos grandes grupos. El primero de ellos fueron colonos que llegaron a Virginia, personajes sin fortuna, aventureros, siervos contratados, unidos por el deseo común de ser mejores tanto en lo social como en lo económicamente en el Nuevo Mundo. La gente sobresaliente de este grupo eran hombres moderados en la tradición empírica inglesa, de una mentalidad justa y libre, los cuales deseaban aplicar la ley de manera equitativa, gobernar con sensibilidad en el interés común y legislar de acuerdo a los requerimientos generales de la Commonwealth. Aventureros con ganas de prosperar, uno de los grupos de una mentalidad bastante liberal. Tanto ellos como sus descendientes constituirían uno de los principales componentes de la tradición norteamericana, tanto público como privado. Elemento creativo, útil, moderado, bueno para toda ocasión. Toda la tradición empírica británica. Ese fue un grupo que llegó, pero también llegó otro grupo. Hasta el día de hoy Estados Unidos está dividido de esa forma. El otro grupo llegó en un barco que se llamaba el Mayflower. El 11 de diciembre de 1620 al puerto de New Plymouth va a llegar el Mayflower. ¿Quién viene en ese barco? En ese barco vienen, queridos hermanos, otro tipo de gente, el cual reflejaría al otro sector que hasta el día de hoy puebla los Estados Unidos. Este grupo se trataba de hombres y mujeres que no llegaron buscando dinero, venían buscando libertad.
venían tratando de crear el reino de Dios en este mundo. Venían huyendo de las persecuciones en Europa y vieron a Norteamérica como la Canaán americana, la Canaán en este mundo. Aquí vamos a fundar el reino de Dios. Y hasta el día de hoy, en Estados Unidos hay un sector muy importante de la población que cree que ellos son el reino de Dios en este mundo y están llamados para liderar el mundo en el nombre de Dios. Este es el billete, In God we trust, dice el billete de los Estados Unidos, confiamos en Dios, una declaración bastante curiosa, ¿eh? Este grupo, dice Paul Johnson, un libro muy bueno que se llama History of the American People, ellos eran los idealistas, los entusiastas, los utopistas, los santos. Y se dice que los mejores de ellos, o mejor dicho, los más extremistas, eran fanáticos inflexibles, arrogantes de su justicia propia. Además, eran inmensamente enérgicos, persistentes e intrépidos. Tanto ellos como sus descendientes constituirían el otro elemento principal en la tradición estadounidense. También creativo, pero ideológico, espinoso e intolerante, ferozmente reacio en ocasiones al punto de la autodestrucción. Ahí va formándose la ideología estadounidense. Además, dice Paul Johnson, llegaron a Norteamérica en busca de libertad religiosa como un cuerpo cristiano. En este sentido, no eran individuos, sino una comunidad. Además, viajaban en familia. En el barco venían varias iglesias con todo y pastores. Este grupo se consideró el pueblo elegido que llegó a la tierra prometida, la Canaán americana, la Nueva Jerusalén. El pueblo elegido que llega a las costas de Norteamérica. Hasta el día de hoy, un sector de la población estadounidense se considera el pueblo de Dios. ¿Por qué somos tan prósperos? ¿Por qué nos va tan bien? Porque Dios nos bendice. Porque nosotros sí servimos a Dios, porque tenemos la Biblia. Y hay otro grupo de la población hasta el día de hoy que no piensa lo mismo, ¿eh? Cuando uno estudia la historia de Estados Unidos se da cuenta de que la cosa pues no es tan simple. No obstante, queridos hermanos, la pregunta número 2, ¿qué característica principal tiene esta bestia? La segunda parte del versículo 11, después vi otra bestia que subía a la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Caramba, tiene 2 cuernos que parecen cordero, parecen, no son, parecen de cordero, pero habla como dragón. Es decir, tiene una carita inocente, pero en realidad es un engendro del mal, dice la palabra de Dios. Qué interesante ilustración. Ahora bien, ¿por qué? Sale de la tierra, ya hemos visto, esta bestia tiene cuernos de cordero y se comporta como tal, habla como dragón, imita la forma de gobernar de la primera bestia y obliga al mundo a obedecer a la primera bestia. Los 2 cuernos que trae, dice Ellen White, que se refieren a la libertad de conciencia y a la tolerancia. Los 2 cuernos, aparentemente, son los cuernos de la libertad de conciencia y de la tolerancia. En la historia de Estados Unidos, el signo fundamental de ambas tendencias, de los 2 grupos que llegaron a Norteamérica, para tener a la futura nación, eran los aires de libertad, especialmente en el plano religioso. En Estados Unidos, al principio, todo mundo podía creer lo que quisiera, incluyendo los brujos. Al principio hubo un poco ahí de lío de persecución de brujas, pero después lo dejaron. Y hasta el día de hoy la gente puede creer en lo que quiera. Libertad, incluyendo los espiritistas. Y los espiritistas están considerados como una parte muy importante en los inicios de Estados Unidos. Incluso hay una iglesia, por lo menos, quizás hay más, que se llama la iglesia de Satanás.
y tienen todo el derecho de creer lo que quieran. Libertad religiosa. ¿Tú quieres creer en eso? Pues lo puedes creer. Rhode Island fue la primera colonia donde se disfrutó una completa libertad religiosa, además de uno de los grandes pasos de la sana convivencia social, la separación de la iglesia y el Estado. Principio importante de libertad religiosa, se separa el gobierno de la iglesia. En ninguna parte del mundo se habían visto estas cosas. Además, los primeros colonos traían un trasfondo intensamente político y religioso. Eran personas de mentalidad independiente, de modo que el desarrollo de las colonias inglesas, incluyendo el actuar de los gobernantes, funcionó de manera autónoma respecto a Inglaterra. Por eso se independizaron más rápido, se colonizaron más rápido. Por supuesto, una de sus primeras prácticas en el Nuevo Mundo fue la elección de autoridades administrativas, y en tales condiciones fueron muy importantes para, más adelante, independizarse de Inglaterra. Y con el paso de los años, al poco tiempo, en 1776 se proclama la independencia y estalla la guerra, fruto de las ideas y el apoyo de Francia, que como enemiga natural de Inglaterra, pues le convenía que Estados Unidos se independizara. Así que los colonos dieron un paso muy importante hacia la creación, que sería la creación de la nación, que sería el símbolo de la libertad. ¿Qué poder ejerce la segunda bestia sobre quienes? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, un poder semejante a la primera bestia sobre todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda bestia ejercería en su momento un poder como el que tuvo la primera bestia. Que los Estados Unidos en un momento dominarían al mundo y actuarían con actitudes semejantes a la que Roma papal tuvo en su momento. El carácter de la segunda bestia revela que al principio se comportaría como cordero, es decir, una figura no utilizada en la profecía como símbolo de entidad política. Este cordero, al principio todo se veía bien, todo se vería bien, la tierra de la libertad, de la tolerancia. Sin embargo, conforme pasaran los años, este cordero emplearía la metodología del dragón, el engaño y la persecución. Además, utilizaría señales para entrampar a la gente, caería fuego del cielo, de modo que el mundo volvería su atención a la primera bestia en adoración. La apariencia sería mansa, pero la acción violenta, intransigente y cruel. Este pensador es muy importante. No se puede hablar de Estados Unidos, no se puede opinar de Estados Unidos si uno no ha leído a Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville fue un pensador, jurista, político, historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. En 1831 de Tocqueville viajó a Estados Unidos y observó el país. Uno de los más brillantes etnógrafos del siglo XIX, una cabeza brillante. Esa obra, La democracia en América, que él escribe, es un clásico para todos los que quieran andar opinando sobre temas de política. Qué importante leer ese libro si uno quiere entender a Estados Unidos. Yo me he tomado algunos párrafos de su obra que voy a leer muy brevemente. Él dice: entre las cosas nuevas que durante mi permanencia en los Estados Unidos han llamado la atención, ninguna me sorprendió más que la igualdad. Fíjese usted, él va diciendo, la igualdad de condiciones. Descubrí sin dificultad la influencia prodigiosa que ejerce este primer hecho sobre la marcha de la sociedad.
Así pues, a medida que estudiaba la sociedad norteamericana, veía cada vez más en la igualdad de condiciones el hecho generador, que cada hecho particular parecía derivarse, del que cada hecho particular parecía derivarse. Y lo volví a hallar constantemente ante mí como un punto de atracción hacia donde todas las observaciones convergían. Es decir, ese factor para de Tocqueville fue fundamental. Luego va a decir, Norteamérica es tal vez en este momento el país del mundo que encierra en su seno menos gérmenes de revolución. Otro factor importante. Los Estados Unidos no tienen capital, no estaban hechos al estilo europeo como el nuestro, que todo a centralizarlo en la capital. Y luego dice, las luces como el poder están diseminadas en todas partes de su vasto territorio. Los rayos de la inteligencia humana, en lugar de partir de un centro común, se cruzan allí en todos los sentidos. Los norteamericanos no han colocado en ninguna parte la dirección general del pensamiento, como tampoco de los negocios. Otro factor importante del desarrollo de Estados Unidos. A mi llegada a Estados Unidos, el aspecto religioso, fíjese nada más, del país fue lo que sorprendió primero mis miradas. En Norteamérica, la religión es la que lleva la luz y la observancia de las leyes divinas. Es la que conduce al hombre a la libertad. La religión ve en la libertad civil un noble ejercicio de las facultades del hombre. En el mundo político, un campo concedido por el Creador a los esfuerzos de la inteligencia, libre y poderosa en su esfera. En ninguna parte del mundo se había combinado ese factor. Él está asombrado de que en Estados Unidos el aspecto religioso va de la mano con la libertad civil. Tremendo. El aspecto religioso caracteriza, dice él, a Norteamérica, satisfecha del lugar que le ha sido reservado, sabe que su imperio está bien establecido porque no reina más que por sus propias fuerzas y domina sin apoyo externo sobre los corazones. En los Estados Unidos, interesantísimo esto, no hay odios religiosos, porque la religión es universalmente respetada y ninguna secta es dominante, dice de Tocqueville. Él no es religioso. Está observando. Al mismo tiempo que los angloamericanos están así unidos entre sí por ideas comunes, están separados todos los demás pueblos por un sentimiento, el orgullo, pues hasta el día de hoy sigue siendo, ¿no? Desde hace 50 años no se deja de repetir a los habitantes de los Estados Unidos que ellos forman un único pueblo religioso, ilustrado y libre. Ven que entre ellos y hasta el presente las instituciones democráticas prosperan, en tanto que fracasan en el resto del mundo. Tienen, por lo tanto, una buena opinión de sí mismos y no están lejos de creer que forman una especie aparte del género humano. Pues no están, si lo leemos hoy, no andamos muy lejos. ¿Qué capacidad de este hombre de pintar el perfil psicológico de Norteamérica? Pregunta número 4. ¿Qué poderes sobrenaturales posee la segunda bestia y delante de quienes los demuestra? Dice la Biblia, Apocalipsis 13:13, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pues hace grandes señales que asombran a la raza humana. Grandes señales. Y cuando nosotros miramos la historia de Estados Unidos, vamos viendo que se fue formando una superpotencia. En diferentes momentos, la Primera Guerra la estableció como líder del planeta y al final de la Segunda Guerra se convirtió en una superpotencia. Dicen los estudiosos que para que haya una superpotencia tienen que haber 4 características. Tiene que tener un poder económico, tiene que ser líder en la economía, líder en la tecnología, líder en poder militar, pero también líder en el aspecto cultural. Hoy por hoy Estados Unidos es el único país en la historia de la humanidad que ha llegado a cumplir los 4 elementos. Poder económico,
poder tecnológico, poder militar y cultural. Domina al mundo en lo económico, son los dueños del dinero. Domina al mundo en lo tecnológico, tecnología, en el ejército y en la cultura. Nosotros cantamos canciones que de allá vienen, nos vestimos de esa manera, tenemos la ideología que nos pintan, de allá vienen las películas y se nos marca la ruta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Mis queridos presentes, en realidad los Estados Unidos son hoy por hoy el único país y el primero en la historia que consuma dichos requisitos tanto a nivel mundial como continental. Ningún otro en la historia, ni los rusos, han podido llegar a ese punto. Nosotros no nos interesa el ruso, ni buscamos como hablamos inglés, ni buscamos la música rusa, ni las costumbres rusas. Sin embargo, ¿por qué los Estados Unidos llegaron a ser una superpotencia? Varias razones, hermano. Tampoco se puede ser tan simplista y decir, porque Dios los bendijo. Tenemos que ser un poco más serios. Porque heredaron la creatividad británica. El británico es muy creativo. El estadounidense hereda la creatividad y la desarrolla todavía más. Si hay algo que tienen los estadounidenses que son muy creativos, inventan cosas de acá por allá. Por otro lado, el resto del mundo, el comunismo ha fracasado, esto todavía alguien levanta la bandera por ahí, pero lo cierto es que el programa, el proyecto ese fracasó y una parte del mundo se quedó fuera, sobre todo del siglo XXI. África es un naufragio, África es un drama, ni pensar en un desarrollo para una potencia. Europa es una división que no lo entiendes hasta que uno está ahí. Literalmente como los pies de la estatua. No se pueden ver ni en pintura. En un mismo país se dividen, se pelean, no se aceptan el uno al otro. En Europa tú hueles el odio. Aquí no se siente el odio. Aquí lo que uno ve en América Latina es el indio resentido con el gobierno y la pelea con el pasado. Pero en Europa tú hueles la guerra, el odio de guerra. Y con cualquier chispita no vaya a explotar, Los ingleses no se pueden ver con los franceses. Los alemanes no se pueden ver con los italianos. Se desprecian. Los rusos y los polacos. Uy, hermano, qué cosa. Y por todos lados, dicen por ahí, alguien me dijo, ¿qué es Europa? Y yo dije, pues mira, Europa es como aves de diferentes, como si en una jaula metieras aves de diferentes plumajes. Una jaulita y metes ahí, todo el mundo defiende su cachito. Y América Latina no termina de entrar a la democracia. 200 años y no podemos establecer un sistema semidemocrático. En Europa ya están hablando de la postdemocracia. Nosotros nunca llegamos. Y en Asia, más o menos son como nosotros, muy parecidos a nosotros. Siguen luchando, siguen peleando, todavía no pueden establecer regímenes militares y esto y aquello. No puede haber un sistema. ¿Cómo no va a estar Estados Unidos como líder del planeta? Es muy sencillo. Hay un libro muy bueno que se llama así, El imperio como forma de vida, del Fondo de Cultura Económica, y dice que un imperio necesita tierra, necesita comercio, necesita filosofía y pues necesita la guerra. El imperio necesita tener tierra, por eso han tomado tierras y han ganado tierras y se fueron extendiendo, primero en 13 colonias y luego fueron empujando a los indígenas hasta que los acabaron. Y luego por allá y por acá, por allá y por acá. Comercio. Necesita comercio. Necesita hacer negocios. Un imperio necesita gobernar comercialmente.
Un imperio necesita filosofía, necesita atarantar a los enemigos con sus ideas. Y por supuesto el imperio necesita la guerra. Tiene que haber guerra. ¿Por qué? Porque el imperio como modo de vida conduce a la guerra. No se va a detener la guerra mientras haya imperio. Una potencia necesita enemigos, porque los enemigos, pues de esa manera tú sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los grandes conflictos contra grandes intimidaciones robustecen la soberanía y los recursos del régimen. Es decir, cuanto más guerra, gana el gobierno. Gana el gobierno, sube el gobierno, se hace necesario. Cuanto más guerra, la gente se llena de miedo. Nomás mire nuestro país. Además, reduce las divisiones internas para luchar contra un enemigo común. No nos estemos peleando, mira, ese es el enemigo, vamos todos contra él. Y mis queridos presentes, la pregunta número 5. ¿Cuáles son las consecuencias que esta demostración de poder conlleva para los seres humanos? Dice Apocalipsis 13:14. Engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. El mundo es cautivado por sus mentiras. El mundo es cautivado. Yo vuelvo a insistir, mis queridos amigos, que se den tiempo de leer el libro El conflicto de los siglos. Estas declaraciones que vamos a leer, nadie las había hecho y se hicieron hace 100 años. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica. Nadie se había atrevido a hacer una declaración de este tamaño. Y Ellen White lo escribe hace más de 100 años. Cuando lo hizo, todo el mundo, Estados Unidos no era una potencia, no había pasado la Segunda Guerra Mundial, acababan de ganar una guerra contra México, acababan de quitar ahí una buena parte del norte y estaban creciendo. En esos momentos estaban luchando entre ellos, entre el norte y el sur, en la guerra de secesión. ¿A quién se le ocurría pensar que se iban a convertir en una superpotencia? Pues una de las grandes pruebas del don profético de Ellen White, pero de las grandes pruebas, son sus perspectivas acerca de los Estados Unidos. Nadie lo había dicho. Y mis queridos presentes, dice ella, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Oiga, cuando ella dijo esto, la gente dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre hablar así de nuestra tierra? ¿Pero de dónde sacas tú que nosotros vamos a ser la primera potencia del mundo? Apenas estamos saliendo, acomodándonos aquí. Entre el norte y el sur, nos acabamos de pelear, el sur quedó devastado. Y en esos momentos no se vislumbraba el futuro. De hecho, hay algunos autores muy brillantes, algunos filósofos, que han considerado a Ellen White una autora antiestadounidense debido a estas declaraciones. Ellen White dijo que Estados Unidos llegaría a ser la nueva Roma. No quiere decir que sea un poder mágico, más bien tiene autoridad sobre el mundo entero, así como en el pasado. Mis queridos hermanos, la palabra de Roma era ley en todo el mundo. Hoy la palabra de Estados Unidos es ley en todo el mundo. Estados Unidos ejerce hoy el poder sobre el mundo
de manera equivalente al que ejerció Roma imperial y papal en el pasado. Nosotros o queremos ser ingenuos o nos hacemos. ¿Usted cree que aquí se deciden las grandes decisiones que marcan al país? Las decisiones, hermano, es cosa de agarrar un libro de historia y tomar en cuenta. Nosotros soñamos con ser populacheros y querer y pensar que de veras existe la libertad internacional. Pero pues están las bases militares por todos lados y diles que no. Ponen un portaaviones en el puerto de Veracruz y todos tranquilos, como ya ha pasado. A veces nosotros pensamos, y lamentablemente no nada más este país, sino otros, nos miramos a nosotros mismos con un desprecio tremendo, sin darnos cuenta que hay una historia. Yo les recomiendo el libro se llama La historia silenciada de Estados Unidos. Uno de los autores es este cineasta, ¿cómo se llama? Por aquí lo tengo en el San Google, aquí lo tenía yo. Es Oliver Stone, y hasta estoy haciendo propaganda a la Gandhi, y Peter Kuznick, La historia silenciada de Estados Unidos. Qué buen libro, léalo. Oliver Stone de este libro hizo una serie, ahí está en YouTube, métase usted y la ve, son como 10 episodios. Obviamente que el libro está mucho mejor, el libro no tiene comparación, pero si se quiere mirar la serie, en la serie creo que se llama La historia no contada de Estados Unidos. Qué buena serie, pero el libro está alucinante. Y además hay muchos otros autores. Hay un autor llamado Noam Chomsky, que tiene una serie de textos, un pensador de alto vuelo. Léalo. Y se va a quedar de una pieza. En las librerías están sus obras como un crítico de su propia tierra. Y él dice, es que nosotros en este momento nos comportamos como un matón de barrio, que si no nos están de acuerdo con nosotros, inmediatamente saca la pistola y se acabó. La influencia económica, militar y política será utilizada por Estados Unidos para fortalecer los planes del papado, de acuerdo con lo que dice la profecía de las dos bestias, y juntos, el Vaticano y los Estados Unidos conformarán una alianza que parecerá invencible. Además estará apoyada por el resto del mundo. Por el resto del mundo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Hasta dónde llegan sus presiones para que la gente adore a la bestia del mar? Dice la Biblia 13:15 de Apocalipsis, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Capaz de llegar hasta la muerte, capaz de llegar hasta la muerte. Acabo de leer una novela de Vargas Llosa, la novela que salió la semana pasada, Tiempos Recios. ¿Cómo se derrocó al gobierno de Guatemala y cambió el futuro de América Latina? Impresionante, ya ve cómo es Vargas Llosa con sus novelas. Muy interesante siempre. No deja ahí sus cositas que dice que pues no tiene nada de moralidad, pero por otro lado, muy interesante el planteamiento hacia cómo América Latina dio un giro después de la década de los 50. Hasta amenazar de muerte a quien no lo haga. Una comparación de las dos bestias la tenemos aquí. La bestia que sale del mar, estamos diciendo que posee cuernos, y la bestia que sale de la tierra también posee cuernos. Aspecto semejante a animales, oso, león, leopardo. Aspecto semejante a un animal, un cordero. El dragón le da poder. Y ella habla como dragón. Tiene autoridad sobre el mundo y en cambio la segunda ejerce toda la autoridad de la primera. La primera bestia, el mundo se maravilla en pos de la bestia. La segunda hace grandes señales, incluyendo que descienda fuego del cielo, una
cosa extraordinaria. La primera, hace guerra contra los santos. La segunda, mata a todos los que no adoran a la bestia. La primera, el mundo la adora de manera voluntaria. Y la segunda, obliga al mundo a adorar a la primera bestia. Y algo que hace la segunda, que no hace la primera, establece restricciones económicas para quienes no tengan la marca de la bestia. Así que tenemos, hermanos, que realiza una imagen de la bestia. Una imagen es algo semejante a la realidad, aunque no la realidad misma. Semejante a la realidad y no la realidad misma. Una imagen de la primera bestia se refiere a una institución que funcionará según los principios de la organización, pues de la primera bestia. Es decir, de la segunda bestia, perdón. Así que, queridos hermanos, tenemos aquí que en los últimos días, Estados Unidos se comportarán con una intolerancia semejante a la que tuvo Roma papal en el pasado. Nosotros hoy nos asombramos de la Inquisición y esas cosas y pensamos que todo eso está superado. Pero el ser humano no es así. Entre los postulados de la primera bestia estaba el uso del poder secular para sostener las instituciones religiosas. La segunda bestia, imitando la primera, repudiará los principios de la libertad. Ahora le voy a invitar a repasar unos párrafos de este hombre, Samuel Huntington. Tremendo autor. Yo me leí 2 obras de él. Uno, El choque de las civilizaciones, y otra de sus obras, profesor en Harvard, murió en el 2008. Uno de los politólogos y pensadores pues, más agudos que tuvimos hace un tiempo, y estas citas son de su obra ¿Quiénes somos? Preste mucha atención. Hablando del rasgo estadounidense, la religiosidad, como de Tocqueville, lo mismo, diferencia a Estados Unidos de la mayoría de las demás sociedades occidentales. Los estadounidenses son además cristianos en su gran mayoría, lo cual los distingue de la mayor parte de los pueblos no occidentales. Su religiosidad les lleva a ver el mundo desde la óptica de lo moralmente bueno o malo, en mucha mayor medida que otros pueblos. Vamos a la guerra porque vamos defendiendo la palabra de Dios, así le dicen a los soldados. Los dirigentes de otras sociedades suelen considerar esa religiosidad no solo extraordinaria, sino también exasperante, dado el profundo moralismo que infunde en la consideración de las cuestiones políticas, económicas y sociales. La gran mayoría de los estadounidenses se sienten comprometidos tanto con Dios como con su país, conceptos que para ellos son inseparables. 200 años después está diciendo asuntos muy semejantes a de Tocqueville, y sigue diciendo: en un mundo en que la religión conforma la lealtad de las alianzas y los antagonismos de las personas en todos los continentes, y aquí mucho ojo, no sería de extrañar que los estadounidenses recurrieran de nuevo a la religión en busca de su identidad y de su propósito nacionales. Esto no es religioso, ni es adventista, ni es cristiano, es un politólogo de lo más brillante. Y está diciendo él que Estados Unidos podría usar la religión para encontrar su identidad y su propósito. Que la religión podría ser lo que marque el futuro en el siglo XXI de esta nación. Porque la religión es lo que le hace ser. Mire la declaración de Ellen White hace 100 años. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles
pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Y luego sigue diciendo Ellen White, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en esta frase, esta es la frase importante, uniéndose ¿dónde, hermanos? Puntos comunes de doctrina. Puntos comunes. Tampoco se van a unir en todo. Puntos comunes de doctrina. ¿Sabe que hay dos puntos que unen a la mayoría de las iglesias cristianas? ¿Sabe usted cuál es? Por ahí lo dijeron, pero no se atreven a decir. La observancia del domingo. Y la otra es la inmortalidad del alma. Esos son los puntos que unen a la mayoría. Influyan sobre el Estado para que imponga decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Por sí sola. Puntos comunes de doctrina. Es decir, se dice que en el tiempo del fin habrá un deseo de unificar criterios, no en todo. Quédate con tu iglesia, quédate con tu nombre, pero en puntos comunes. Porque habrá un escenario del cual vamos a hablar mañana, que lo hará necesario. ¿Qué medidas económicas toma contra quienes se niegan a aceptar los mandatos religiosos? Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiera una marca en la mano derecha, una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué medidas económicas? Que no se puede comprar ni vender a quienes no tengan la marca de la bestia. ¿Ha habido en el pasado restricciones económicas para ciertos sectores de la población? Pues claro, hermano, estamos llenos de eso. Dice Jorge Luis Borges que la historia de la humanidad es la historia universal de la infamia. Esas historias no son nuevas. Y si nosotros repasamos nuestra historia, estamos muy mal en ese aspecto. El Apocalipsis 3 está hablando de un regreso al totalitarismo. Se predice una alianza entre Estados Unidos con el Vaticano, dominio militar mundial, autoritarismo, hegemonía y liderazgo comercial. Hoy es muy fácil cualquiera de esos escenarios. Es relativamente fácil, pero alguien quiere decir, oiga, pero ¿cómo puede ser? ¿Usted cree que de veras la democracia puede caer? Las libertades, la democracia y las libertades son algo tan vulnerable que si no se cuida se pierde de un momento a otro. Estado de iglesia se unirán para establecer el orden en el mundo. Como mañana vamos a ver, queridos hermanos, la sociedad actual, el auge de la violencia, el auge de la inseguridad, nos está haciendo pensar que ya basta de tanta violencia y tanta inseguridad. ¿No cree usted que la violencia nada más es en este país? ¿Para dónde vayamos? Está lleno de violencia e inseguridad y ya es necesario que alguien ponga orden. El mismo mundo está solicitando mano dura, orden. Mire ahora mismo a los Estados Unidos, una voz autoritaria los convenció de que si cedían sus libertades,
iba a haber mayor seguridad. Estados Unidos no es el mismo que yo conocí cuando era niño. Hoy te están espiando, están mirando tus correos electrónicos, ni cuenta te das. Y eso es legal, antes no. Están oyendo tus llamadas por teléfono. Yo cuando escribo un correo o un WhatsApp, sé perfectamente que alguien lo puede estar mirando. Por eso me cuido. Cuando escribo un correo, cuando hago una llamada, alguien te puede estar escuchando. Y en Estados Unidos es completamente legal, porque se está luchando contra el terrorismo. Completamente legal. Antes no se podía hacer, hoy sí. Hoy sí. Las libertades se han perdido. La iglesia prevalecerá sobre el Estado para imponer sus dogmas. ¿Pero qué tiene que ver la religión? ¿Qué tiene que ver con el dominio del mundo? Que ante la decadencia de los políticos del mundo, que en todos lados están considerados unos corruptos, el liderazgo moral más poderoso y más creíble hoy por hoy es un liderazgo religioso. Cuando los religiosos son las figuras políticas de una tierra, estamos en problemas. Estamos en problemas muy serios. El resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes, donde ha pasado, donde quiera que se han establecido directrices religiosas. Qué importante clave de comprensión contiene la visión de las dos bestias que permite comprender su alianza. Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ese numerito, ¿cómo le ha quebrado la cabeza a más de una persona? Si usted se quiere desinformar, póngase a ver una película de Hollywood. Cuando yo era niño vi una película donde salía un supuesto anticristo que tenía en la cabeza pintado el 666. Aquí, en este punto, entramos en el escenario de los disparates. Si usted se mete a internet, sale todo tipo de ideas estrambóticas sobre el 666. No, que es un chip, que son las tarjetas de crédito. Déjeme en paz las tarjetas de crédito, hermano. El código de barras, que no, que lo van a meter aquí, hasta las vacunas andan fastidiando a los médicos. No, déjelos en paz, por favor. 666. ¿Qué es eso? Esta es una clave que nos da las Escrituras. Mire, hasta hace algunos años, el comentario bíblico adventista mencionaba una hipótesis que corrió durante muchos años por el mundo protestante, que el pontífice romano llevaba el nombre Vicabris Filii Dei. Esa fue una hipótesis que nunca fue la postura de la iglesia adventista, aunque sí se mencionaba en el comentario bíblico, y que si le sacaba uno la hipotenusa al nombre, aparecía el número 666. ¿Para qué identificar a Roma papal con este número si ya se ha dicho claramente en el resto de la profecía? Si fuera así, aquí se corta la profecía y nos deja un vacío. Pero ese número, ¿de dónde sale? Cuando uno estudia las Escrituras, no las tiene que estudiar a partir de lo que las cosas significan hoy, sino lo que significaban cuando se escribieron. Y ese número era conocido, ¿sabe usted dónde? En la antigua Babilonia. Este número, desde la perspectiva bíblica, es el 6, es el número del poder, de las obras y del gobierno humano llevado a su máxima expresión. ¿Qué día fue creado el ser humano? El sexto día. Y además, queridos hermanos, es el número de la falsa Trinidad: dragón, la bestia y el falso profeta. Pero resulta que en la antigua Babilonia
Los sacerdotes llevaban un medallón que, de acuerdo con su forma de ver las matemáticas y el sistema sexagesimal, ellos llevaban este medallón colgadito ahí en su pecho. Y estos números, si usted los suma de derecha a izquierda, cada renglón de manera vertical u horizontal, siempre le va a dar 666. Si suma la primera línea le va a dar 111, la segunda línea le va a dar 100 de manera vertical, 111, 111, 111 y 111. Total, 666, de manera vertical. Pero si lo suma, perdón, horizontal. Y si lo suma vertical, así, para abajo, aquí le va a dar 111, 111, 111, 111. Y siempre da 666. Para ellos, el número era mágico. Para ellos era sagrado, misterioso. ¿Cómo puede ser que esta combinación siempre dé esta cifra? La pregunta es, entonces, ¿qué clave nos está dando la Biblia? ¿Hacia dónde nos está llevando? Y nos está diciendo, si quieres entender cómo sucederán los eventos finales, tienes que voltear tu mirada hacia la Babilonia antigua. Ahí está la clave para entender cómo se da la fusión del tiempo del fin. Por eso Apocalipsis 17 y 18 dicen que en el tiempo del fin aparece un misterio que se llama Babilonia la Gran. Y entonces te da el salto, te conecta. Y nos va a decir que la estructura de la Babilonia antigua es la base para entender la fusión de las dos bestias del tiempo del fin. El 666 nos revela, mis queridos hermanos, un sistema de salvación por obras, justicia por obras. Nos orienta hacia la religión de Babilonia para entender su mecanismo de acción. Mañana que estudiemos ese tema, vamos a darnos cuenta por qué la Biblia nos da esa clave. Y no se trata de un individuo, de un personaje, por poderoso que sea, sino de una confabulación como la que había en Babilonia, que fusiona la religión, la política y la economía internacional. Vamos a invitar a Samuel para que él nos va a tocar. Y una vez más esta noche yo quiero orar, hermanos, porque nosotros estamos llegando a un punto de la historia en que necesitamos tomar decisiones a favor del Padre Celestial. Ayer invitamos a los hermanos a que los que quisieran ser fieles a Dios pasaran. Hoy yo quiero invitar, estos temas evidentemente no son sencillos de entender y sí nos inquietan cuando miramos cómo la palabra de Dios se cumple. Pero lo grande de estos mensajes es que el Señor en ningún momento abandona a sus hijos. En ningún momento abandona a sus hijos. Ni lo hizo en el pasado, ni lo hará, ni lo hace en el presente, ni lo hará en el futuro. Por eso, si alguien hoy, esta noche, quiere decirle al Señor, Señor, condúceme, ayúdame a abrir los ojos, ayúdame a entender los tiempos en que vivo, mientras Samuel toca, ven aquí, vamos a orar por ti hoy. Creo que todos necesitamos pedirle a Dios que en medio de del barullo que vivimos en esta época, en medio de tanta distracción, tanta vulgaridad y tantas tinieblas, nosotros podamos tener la comprensión para entender la palabra de Dios.
Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos en esta hora por tu palabra, porque tú no nos dejas a oscuras en medio de las circunstancias que estamos pasando. En esta hora, Señor, queremos suplicarte que tú derrames sobre nosotros el Espíritu Santo. Necesitamos su dirección, necesitamos su iluminación para entender tu palabra y los tiempos en que vivimos. En medio de tanta distracción, en medio de tantas situaciones que nos alejan nuestros ojos de tu palabra, en medio de tantas actitudes egoístas que nosotros mismos tenemos para concentrarnos y gastar nuestro tiempo y nuestras energías en asuntos que no merecen la pena. Ahora te rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra, tu voluntad. Queremos entender nuestros tiempos para tomar las mejores decisiones como hijos tuyos. Te suplicamos que nos recibas y que nos otorgues tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a compartir con los demás tu palabra. Ayúdanos a prepararnos para tu venida. Enséñanos el enorme valor que tiene tu palabra profética. Y enséñanos, Señor, a organizar nuestras vidas a partir de los eventos que se vienen. Que tu gracia se quede con nosotros. Ayúdanos a disfrutar los espacios de felicidad que nos das en este mundo. Que estos mensajes nos recuerden que tú eres el soberano y que si nosotros estamos a tu lado, nada tenemos que temer. Que tu gracia y que tu paz se queden con nosotros en Jesús. Amén.